vamos a tener una jornada, una sesión sobre libertad de expresión y querellas y juicios y acoso judicial contra periodistas. Esto lo va a moderar el director de Idea Internacional, Percy Medina, y vamos a tener como expositor consultor a Andrés Calderón, que es abogado y ahora lo va a presentar Percy, pero la dinámica va a ser una exposición de Andrés sobre la temática y la problemática, y luego la idea es que esto sea como a modo de consultorio, de puedan preguntarle a Andrés o hacer sus inquietudes, sus observaciones, tal vez lo que pasa en cada región con este tema del acoso judicial contra la prensa. Así que los dejo. Muchas gracias, Adriana. Ahí sí, ya, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes y efectivamente vamos a hacer una sesión muy interactiva. La idea es poder hacer una suerte de consultorio que permita también analizar distintas situaciones y a partir de la experiencia y de otros casos que Andrés conoce y ha podido de alguna manera sistematizar, ver estrategias que se pueden utilizar para responder ante el hostigamiento judicial. Ya sabemos que quienes ejercen el oficio del periodismo están expuestos en muchos casos a la violencia física, enfrentan situaciones graves en algunos países que ponen en peligro su vida y vemos una gran cantidad de periodistas asesinados en una serie de contextos difíciles. Sin embargo, hay otros mecanismos de hostigamiento y de menoscabo de la libertad de expresión y de la libertad de prensa que son menos violentos, pero que no son mucho más sutiles, ¿no? Como por ejemplo el hostigamiento judicial. Y conversábamos antes del panel que efectivamente la mejor manera de amenazar, de evitar que el periodismo se meta con algunos políticos poderosos o empresarios o personas con poder, sobre todo económico, es clavarle unos cuantos juicios, porque incluso si es que no te ganan el juicio, te entretienen en las diligencias y en muchos casos incluso se desisten. Al final, antes de la sentencia se desiste en el juicio, pero ya te tuvieron un par de años fastidiándose con el costo que eso significa y con la tensión y preocupación que eso significa. Entonces vamos a hablar ahora un poco de qué hacer frente a eso, cómo responder, qué modalidades hay, en fin, que sea una oportunidad para que ustedes puedan también plantear sus preocupaciones y podamos encontrar algunos mecanismos para la respuesta también en red en relación con lo que se puede hacer frente a esta dinámica. Y tenemos con nosotros a Andrés Calderón. Es un gusto tener a Andrés, quien tiene vasta experiencia en el campo. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por la Universidad de Yale y candidato a doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor universitario en las escuelas de pregrado y posgrado de la PUC y de la Universidad del Pacífico. Es investigador asociado del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, en Argentina. Es miembro asociado del Instituto Prensa y Sociedad, IPIS. Fue vocal y presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Fue editor central de opinión del diario El Comercio, donde también fue columnista semanal por 6 años. Ha publicado varios artículos en revistas académicas sobre libertad de expresión y sus dos últimos libros son Política versus Prensa y Mitos y Verdades de la Constitución Económica de 1993. Entonces, dejo con ustedes a Andrés Calderón para que haga una presentación inicial, que ponga los elementos, en fin, que luego nos den lugar a una buena conversación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Percy. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a todos los organizadores de este encuentro, ¿no? A Idea Internacional, a IPIS, al Consejo de la Prensa, a la Embajada de Reino Unido en el Perú y a Google News Initiative, ¿no? Disculpen si me olvidé de algún otro organizador.
estoy muy agradecido por la oportunidad de hacer una exposición que creo que se va a convertir más en diálogo vinculado con los retos para la libertad de expresión y libertad de prensa en el Perú. Creo que hay muchos más retos de las respuestas, lamentablemente, que seguramente les puedo dar, y esto se debe a conforme vamos a ir avanzando en la exposición durante estas pequeñas 5 horas que me han dado para hacer una charla. ¿No? ¿No son 5? Ya. Perdón. 6 era. Voy a tratar de... Uy, me olvidé de poner el timer. Voy a tratar de tomarme unos 30 minutos más o menos de hacer esta exposición inicial. Pero igual, a pesar de que hay algunos temas que seguramente va a pasar que a algunos de ustedes les va a interesar y va a decir, quiero comentarlo, alzan la mano y puedo parar la presentación y atenderlo en ese momento. Y si es que veo que lo vamos a abordar más adelante, les diré eso, ¿no? Para continuar con la hilación de la exposición. Pero, como les adelantaba, hay a veces más preguntas que respuestas en estos temas. Yo vengo estudiando con intensidad el tema de libertad de expresión más o menos desde el año 2012, que fue cuando me fui a hacer una maestría, y algo que a veces lo comentaba con amigos y colegas era lo poco que en las escuelas de Derecho enseñan temas específicos sobre libertad de expresión y libertad de prensa. Yo la verdad es que empecé mi formación dura en ese tema cuando me fui a estudiar afuera. Y regresé y ya empecé a estudiarlo un poco más con intensidad acá en el Perú, y empecé a escribir un poco más y ver y notar los muchos vacíos que puede haber dentro de nuestra legislación o nuestra jurisprudencia en estos temas. Y también cuando ya tuve la oportunidad de enseñar cursos, por ejemplo, de legislación en comunicaciones en facultades de comunicaciones, me di cuenta también los vacíos que hay en las formaciones curriculares normales en universidades en nuestro país. Yo diría en Latinoamérica también hay ciertos huecos formativos, con lo cual, digamos, no es culpa de todos nosotros, de todo el ecosistema vinculado con el ejercicio del periodismo, con la defensa de la libertad de expresión, que hayan muchas casuísticas, muchos problemas que quizás no tengan una respuesta clara, ¿no? Porque ha habido yo creo, una poca dedicación en la materia, en las que se vinculan autoridades públicas, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. También se ubica desde la parte de la academia una deficiencia formativa, creo yo, en las facultades de Derecho y las facultades de Comunicaciones. Y por último, como sociedad, quizás no de manera temprana, pero todavía de manera oportuna, nos estamos preocupando por estos problemas, lamentablemente, porque se vienen dando situaciones que lo hacen más apremiante. No sé hacia dónde debo apuntar para que avance. Ya está. Bueno, esto es el contenido de lo que yo voy a exponer, pero creo que la parte más rica va a estar cuando empecemos a conversar, ¿no? Voy a hacer un repaso breve sobre el marco normativo de la libertad de prensa en el Perú, tanto el concepto y también como qué derechos involucra, ¿ya? Luego vamos a mirar un poco acerca de qué acciones jurídicas se pueden tomar para hacer valer este derecho y sus distintas manifestaciones. Y dentro de la parte de acciones jurídicas también vamos a, no solamente las acciones jurídicas de tutela de esta libertad, sino también las acciones jurídicas o los recursos procesales, judiciales que pueden haber para defendernos de casos en los que más bien, como adelantaba Percy, un periodista puede estar del otro lado y convertirse en víctima o imputado de algún tipo de acción administrativa o judicial contra ellos. Y una especie de diagnóstico sobre qué cosas podrían estar faltando en nuestro marco normativo institucional para robustecer la defensa de las libertades de expresión y libertad de prensa en el Perú. A ver, la libertad de expresión, ustedes seguramente saben, ¿no? Es un derecho humano, es un derecho fundamental de la persona, que además tiene un reconocimiento expreso en nuestra Constitución, ¿no? Está en el artículo 2, inciso 4, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio y sin consideración de fronteras. Y la libertad de prensa, esto ya es algo que se ha venido, a pesar de que no tiene ese rótulo explícito en algún texto normativo como el texto constitucional o en alguno de los tratados internacionales que recogen los derechos humanos, ya la judicatura, tanto nacional como internacional, ha entendido que la libertad de prensa
es una manifestación de este derecho fundamental, de este derecho humano a la libertad de expresión, que pone en relieve la relevancia del ejercicio profesional de esta tarea, ¿no? Y de la contribución que realiza la prensa para hacer esta labor de intermediación entre ciudadanos y el conocimiento de hechos de relevancia pública. En tal sentido, la libertad de prensa es una manifestación, les decía, de la libertad de expresión ejercida de manera individual o de manera conjunta a través de una empresa periodística que tiene por objetivo la expresión de informaciones o ideas hacia el público en general. Si hay algunas cosas que por ahí están y se ven un poco chiquito, no se preocupen, tampoco no vamos a tomarnos tiempo de leerlo, pero lo quería poner para que ustedes también lo tengan como parte del material que los organizadores del evento les van a compartir. ¿Ya? Entonces, ya si entramos a mirar específicamente esta manifestación de la libertad de expresión, que es la libertad de prensa, y tratamos de identificar qué derechos nos asisten en el ejercicio de esta libertad, yo he querido enumerar por lo menos 9 derechos, y por ahí que puedan haber otras manifestaciones ya en casos más específicos, prácticos y que tienen una connotación en la realidad del contenido de este derecho, ¿ya? Entonces voy a hacer un repaso relativamente rápido de estas 9 libertades que creo que están contenidas dentro de la libertad de prensa. La libertad de informar es quizás el más básico, el más esencial, que además tiene un reconocimiento explícito tanto en la Constitución como en la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el derecho de toda persona a informar, es decir, a trasladar datos, noticias, elementos objetivamente comprobables, trasladar información, y al mismo tiempo corresponde al derecho a la ciudadanía para acceder a esa información, ¿no? Es un derecho que se entiende que tiene dos facetas, la faceta positiva de poder transmitir información y la faceta pasiva, que es la de activa y pasiva, perdón, de recibir esta información, ¿no? Entonces, cuando se impide, se bloquea, se intenta restringir el derecho a informar que puede ejercer un periodista o que puede ejercer un medio de prensa, también se está produciendo una afectación del derecho colectivo y pasivo que tenemos los ciudadanos para acceder a ese tipo de información. ¿Ya? La libertad de opinión, que algunos a veces utilizan como sinónimo libertad de opinión con libertad de expresión, pero digamos en esta clasificación para tratar de separar los conceptos, yo planteo que la libertad de opinión es la faceta subjetiva equivalente a la libertad de información que forman parte dentro del conjunto más grande de libertad de expresión. La libertad de opinión supone la libertad que tiene cualquier persona de expresar ideas, ¿no? De expresar opiniones, de expresar apreciaciones subjetivas, trasladar el pensamiento propio, y respecto de las cuales no podemos establecer un estándar de veracidad, ¿no? de elemento objetivo, no es comprobable, ¿no? Si es que nos gustó el almuerzo de hoy día o no nos gustó, no podemos tratar de estandarizar y decir, ok, esto es verdadero o esto es falso. Esto es simplemente una expresión, pero ciertamente las expresiones como manifestación del libre desarrollo de la personalidad también están protegidas. También es un derecho fundamental expresar opiniones, incluso las opiniones que puedan resultar incómodas o de poca aceptación popular. Las opiniones impopulares también forman parte de este derecho. También tenemos derecho como ciudadanía, por el primer derecho que comentaba, el derecho a la información, a recibir y a conocer las opiniones de otras personas, ¿no? Entonces, la libertad de opinión es, vamos a entenderlas como las expresiones subjetivas, ¿no? Entonces, ahí yo pongo, por ejemplo, una caricatura, ¿no? Una caricatura tradicionalmente está buscando trasladar la opinión del caricaturista, no es al menos, ¿no? Salvo que traslade información, pero en principio es simplemente una opinión, no sujeta a un estándar de
verdadero o falso, ¿no? La interdicción de la censura previa. Esta es otra manifestación de la libertad de expresión, que además también tiene reconocimiento explícito en nuestra Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos, y que básicamente lo que nos está diciendo es toda persona tiene derecho a exteriorizar las opiniones que tenga, las informaciones que reciba, y a que no haya alguna especie de filtro o control previo de esa información o expresión. Eso no quiere decir de que cualquiera pueda expresar lo que quiera sin ningún tipo de consecuencia. Simplemente lo que dice es, ok, las consecuencias se van a conocer después, ¿no? Si yo digo algo, por ejemplo, que es falso, deliberadamente falso, o si yo expreso una opinión que afecta a una persona porque afecta a su honor o porque termina convirtiéndose, por ejemplo, en algo discriminatorio, eso no quiere decir de que no haya censura previa, no quiere decir que yo no pueda ser responsable. Lo que nos va a decir tanto la Constitución como la Convención Americana de Derechos Humanos es, ok, vamos a enfrentar responsabilidades ulteriores, ¿no? Después de los hechos, después de la comunicación, yo puedo enfrentar algún tipo de consecuencia. Y eso, digamos, es natural, ¿no? Porque se tienen que proteger también otros derechos. La razón de ser de la prohibición de la censura previa es que privilegiamos la posibilidad de que las sociedades puedan expresarse libremente y que puedan acceder a esa información y juzgar a ellos mismas cuáles son las opiniones o las informaciones que privilegiamos frente a aquellas que no, ¿no? Y no queremos que haya alguna especie de monopolio centralizado que nos diga esto es lo que el público puede ver o esto es lo que el público puede oír, ¿no? Eso lo decide el público. El derecho a no eliminar información, y acá empiezo ya a ser un poquito, quizás, apoyarme en casuística antes que en textos en sí mismos, ¿no? Como parte del derecho a la información, este derecho a la información supone no solamente comunicar, sino también que la gente pueda conocer, que pueda acceder a aquello que yo ya he comunicado en un momento dado, ¿no? Entonces, es un derecho dinámico, si se quiere, no se acaba en el solo momento de la comunicación inicial, y entonces uno tiene derecho justamente a que esta información no sea eliminada, no sea retirada, salvo que obviamente estemos en alguna limitación válida de ese derecho. Y acá quiero relacionarlo con algo que en los últimos años, quizás algunos de ustedes, y ya lo conversaremos, haya enfrentado, ¿no? Que son esto que se conoce como el llamado derecho al olvido, que en el caso peruano recién tuvo un reconocimiento por el Tribunal Constitucional en el año 2022, en una primera sentencia, y en virtud del cual algunas personas lo que buscan es que se elimine cierta información o que se desindexe cierta información, es decir, que ya no pueda aparecer en los resultados de los motores de búsqueda, porque se alega que afectan su reputación o afectan sus posibilidades de resocialización, si por ejemplo estamos hablando de alguien que haya sido condenado, o afectan, por ejemplo, sus oportunidades de reinserción laboral, ¿no? Y aquí, incorrectamente, creo que en algunos casos se ha malentendido como que este derecho asistiera a cualquier persona y que cualquier persona cada vez que diga, ok, yo ya no quiero que mis datos aparezcan en una página web de noticias o en los resultados de un motor de búsqueda, entonces tengo derecho a que se olvide. Y esto no es así. De hecho, esto se reconoce que puede existir este derecho, pero es un derecho que se tiene que balancear versus las libertades informativas y el derecho a la información y el derecho que puede tener el público a que esa información se mantenga vigente, justamente porque todavía se mantiene vigente el interés público en conocer esa información, ¿no? Y entonces, incluso en ese caso que el Tribunal Constitucional reconoció la existencia del derecho al olvido, dijo, oye, esta persona que está pidiendo que se elimine cierta información, porque hasta el momento, a pesar de que han pasado varios años, él no tiene ninguna condena y solamente ha sido investigado, esta información reviste interés público. Esta es una persona de interés público cercana a personajes políticos y por lo tanto esa información que se ha trasladado sigue siendo cierta. En última instancia podría actualizarse, pero no voy a amparar ese pedido para que se elimine la información porque el interés público, el interés periodístico de difundirla y de que se mantenga disponible subsiste. Libertad de crear medios periodísticos, esto es otra manifestación también de esta libertad de prensa, no solamente supone ejercerlo,
sino también la posibilidad de realizar actividad empresarial vinculada con el ejercicio periodístico, ¿no? De manera individual, de manera conjunta, bajo el esquema societario que cualquiera dispone, ¿no? Y entonces este ejercicio finalmente una actividad económica ligada al ejercicio del oficio periodístico también forma parte de la libertad de expresión. En el Perú, de hecho, y creo que en la mayoría de sociedades democráticas, no hay una limitación o un proceso de autorización previa para el ejercicio periodístico empresarial, ¿no? En el sentido de fundar un periódico, fundar un medio de comunicación, tener no sé, una empresa de streaming o de redes sociales. Las únicas limitaciones están asociadas con el uso de un recurso público, que es el espectro radioeléctrico para radio y televisión, que sí tienen que seguir un proceso de autorización ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero es por el uso del espectro público, no por el contenido periodístico que se va a difundir a través de este recurso. Esto es un derecho que imagino que acá varios en la mesa lo han utilizado, ¿no? El derecho de acceso a la información pública, y es el derecho que nos asiste a todas las personas, pero evidentemente con una forma intensa es utilizada por el periodismo para poder acceder a toda información que esté en posesión de una entidad pública. Acá quiero hacer un hincapié, en posesión. Ni siquiera importa si es que la entidad pública creó esa información, si es que ellos fueron los primeros que la tuvieron. Si un mismo dato, por ejemplo, una misma sentencia, un mismo currículum, alguna información está en 3 instituciones, yo tengo derecho a pedírsela a las 3 si quiero. Y la segunda condición interesante del derecho al acceso a la información pública es que se ejerce sin expresión de causa. Yo no tengo que decir para qué voy a tener, cómo voy a utilizar esa información, ¿no? He visto alguna vez en casuística donde se pide eso y en realidad es una condición o requisito inválido por parte de las entidades públicas. Las entidades públicas no tienen por qué condicionar la entrega de la información a la forma en cómo ésta se va a utilizar, ¿no? El hecho que nos asiste, que es parte, digamos que el fundamento está relacionado con la rendición de cuentas y con el control ciudadano de la función pública. El derecho de investigar y obtener información de manera lícita, esto es algo que también se pone de manifiesto a partir de casos en los que se ha intentado bloquear o invalidar cierta información que han obtenido los periodistas, ¿no? Y acá, así como el periodista tiene derecho dentro de su ejercicio a estar investigando, a estar buscando información, a pedir información a entidades públicas, a pedir información a empresas privadas, y ese ejercicio, esa tarea no puede ser entorpecida. También está el límite de ejercerlo de forma lícita, ¿no? Lo cual supone no violar derechos de otras personas, y acá luego voy a hacer una distinción, ¿no? Como por ejemplo, claro, yo tengo el derecho, por ejemplo, a pedirle información a un funcionario público y eventualmente, por ejemplo, a pedir el contenido de todos sus correos utilizados a través de una cuenta pública. Lo que no tengo derecho es a hackear a ese funcionario, ¿no? No tengo derecho a meterme a propiedad privada y sustraer tipo de información. ¿Qué puede ocurrir? Y acá es importante hacer esta distinción. ¿Qué puede ocurrir en el ejercicio periodístico, ¿no? Puede ocurrir que alguien o un tercero haya violentado algún tipo de restricción, ¿no? Como por ejemplo, violado alguna regla de secreto o de confidencialidad, haya filtrado información que estaba obligado a conservar en reserva, ¿ya? ¿El periodista puede o no puede utilizar esa información? Entonces, mi respuesta va a ser sí, puede utilizarla en la medida que sea información de interés público y en la medida que el periodista no haya participado de la acción ilícita en el acceso a esa información, ¿no? La labor del periodista, evidentemente, no es la de proteger reservas, no es la de proteger secretos, ¿no? de funcionarios o de empresas privadas, es la de brindar información de interés público a la sociedad y eso es lo que ellos deben cumplir. Pero claro, no se puede convertir el periodista en el actor ilícito en sí mismo, ¿no? Entonces, esa es justamente una de las cosas que distingue los roles que puede tener una fuente de la que puede tener el periodista. El periodista no se convierte en el extractor de la información si es que se realiza violentando algún deber legal o contractual, simplemente se convierte en eventualmente el validador de la información, el investigador
y el difusor de la información, ¿no? Pero no cruza la línea a convertirse él mismo en lo que está haciendo normalmente una fuente. Que estamos hablando de las fuentes, esto es un derecho muy importante, sobre todo en estos últimos tiempos, en los que hemos visto de posibles acciones fiscales o judiciales que podrían estar afectando el derecho del secreto de las fuentes periodísticas, ¿ya? Es una manifestación también de la libertad de prensa, en virtud de la cual ya se ha reconocido en muchos tribunales internacionales que el periodista tiene derecho a conservar en reserva la identidad de las personas que le proporcionan cierta información, ¿no? Y obviamente esto tiene más de una manifestación, no es solamente el derecho que tengo a negarme de decir quién es mi fuente, sino también de negarme o de, en todo caso, el deber que tienen las autoridades públicas de abstenerse de tomar acciones que estén encaminadas a identificar la fuente de esa información, ¿no? Por eso es tan importante la protección de los equipos de comunicación de un periodista, ¿no? No sé, mensajería, redes sociales, teléfonos, correos electrónicos, porque podrían revelar la identidad de las personas con las que uno está hablando. ¿Y por qué existe este derecho? Justamente porque se advierte y se aprecia que mucha información podría permanecer oculta o podría no llegar a la luz pública si es que los periodistas no pudieran ofrecer ese compromiso de garantizar el anonimato o por lo menos la no identidad de aquellas personas con quienes conversan, ¿ya? Este derecho, además, vale la pena precisar, es distinto del secreto profesional. Muchas veces se dice esto porque hay una norma que explícitamente habla sobre el secreto profesional, hay un código penal que dice que es un delito violar el secreto profesional, pero esto yo creo que es más fuerte que el secreto profesional. El secreto profesional lo que busca es simplemente proteger la relación de confianza que hay entre dos personas que se comunican, como puede ser un abogado y su cliente, o un médico y su paciente, un psicólogo y su paciente, o hasta un cura y confesor y el confidente, ¿no? Acá no solamente se protege esa relación de confianza, sino que se protege con la finalidad de que el periodista pueda realizar esta labor de interés público, que es de trasladar cierta información y que ésta sea conocida por la ciudadanía. Está anclada, tiene esos ribetes similares al del secreto profesional, pero está anclada en el derecho fundamental a la libertad de prensa. En esa medida, si queremos hacer la comparación, yo creo que es un derecho superior, más que tutela intereses más valiosos para una sociedad que el del simple secreto profesional. Ya casi acabando en este primer repaso sobre derechos fundamentales, el derecho a la protección a la integridad, ¿no? Claro, como cualquier otra persona, también tenemos derecho a la integridad, derecho a la salud, a que no se nos afecte física o mentalmente de ninguna forma, pero también se ha entendido, y acá ha sido importante la labor de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o de otros sistemas regionales de derechos humanos en otras partes del mundo, en el que se dice que, o se reconoce que para el ejercicio válido, libre, seguro de la libertad de prensa, es necesario que los periodistas tengan derecho a requerir medidas de seguridad para el ejercicio de su labor, y en ese sentido genera una obligación por parte del Estado de adoptar medidas que garanticen la integridad de las personas. Y ahí tiene esto 3 manifestaciones. Eso es algo que, por ejemplo, la UNESCO ha trabajado bastante, ¿no? Es 3 ámbitos. La prevención, para evitar que se produzcan afectaciones a la integridad de los periodistas. La protección, y esto es tomar medidas para evitar los daños o mitigar los daños que puedan estar experimentando. Y finalmente, la procuración de justicia o lucha contra la impunidad. Y esto, como se entiende por el mismo nombre, supone investigar y tomar acciones, sancionar de ser necesario los casos en los que se haya afectado la integridad de los periodistas. Ya, bueno, estos son los deberes a los que había mencionado. Hay un par de casos ya de la Corte Interamericana donde justamente se ha determinado que los estados incumplieron alguno de estos 3 deberes. Acá voy a hacer una pausa para
que no se convierta solamente en un monólogo. Le dije que quería hacer un diálogo y luego voy a hablar de los recursos, ¿ya? De qué acciones judiciales existen y todo esto. Acá simplemente también quería mostrar en pantalla algunos de los instrumentos internacionales de derechos humanos, algunos de ellos ya vinculantes, no solamente lo que se conoce como soft law, como recomendaciones, sino obligatorias para los estados signatarios de estos tratados o documentos internacionales que instruyen e informan nuestro ordenamiento. Varias de estos derechos que yo he mencionado como manifestaciones, libertad de expresión, libertad de prensa, no tienen un correlato con una ley, ¿ya? O sea, no hay una ley explícitamente que diga secreto de las fuentes periodísticas, protección de la integridad de los periodistas, sino que se ha venido construyendo justamente a partir de la interpretación de nuestros textos constitucionales o de los tratados de derechos humanos que recogen la libertad de expresión dentro de ellos, ¿no? Entonces, cuando alguien nos diga, oye, ¿de dónde tú sacas el secreto de las fuentes? Y alguna vez lo he escuchado, ¿no? O sea, diciendo en qué parte de la Constitución está el secreto de las fuentes, lo que podemos decir es, oye, los derechos fundamentales y los derechos humanos no solamente son aquellos que tengan ese título o ese rótulo explícito señalado en un texto de una norma, sino también el desarrollo que han tenido estos derechos a partir de lo que han venido resolviendo las Cortes nacionales e internacionales sobre la materia. ¿Ya? Entonces, ahí hago la pausa, Percy, y ahí tú me dices cómo continuamos. Entonces, es el momento para introducir preguntas, temas, casos que a ustedes les parece que pueden ayudar a enriquecer esta conversación. Por favor. Tenemos 3 pedidos. Ahí. Hola. Bueno, mi nombre es Jorge Moncada, vengo de Lambayeque. Y les cuento algo, ¿no? Mi esposa no quería que venga. Y ustedes dirán, ¿por qué? Es que había un caso de una querella contra este periodista, del actual director de la UGEL Lambayeque. Era director de un colegio emblemático, el Colegio San José de Chiclayo, y por razones que desconocía, no sé si quien lo designó, ese señor había sido sentenciado por haber participado del robo del dinero de la PAFA, el director de un colegio que estaba en Olmos, y luego de ahí los trasladaron al colegio San José. Ese tema lo investigamos y lo publicamos en un diario local, y a partir de esa circunstancia me querellaron. Lamentablemente me olvidé de asistir a ingresar a la audiencia. Me declararon reo contumaz, no sabía yo, ¿no? Pero el abogado ingresa y me dice, no hay nada. El juez ha archivado el caso. Pero yo le pregunté, ¿pero cómo inició un proceso en la audiencia a la que yo no asistí? Porque el abogado había pedido reprogramación porque se le cruzaba un caso en Tarapoto. Yo me olvidé del caso, pero ahí en el documento que me enviaron para la audiencia, si es que no asiste, se declara reo contumaz. Mi esposa leyó eso y me dijo, no asista, por favor. De aquí de Chiclayo, Lambayeque, que pues el aeropuerto normal, pero en Lima te van a esposar, te van a agarrar. Entonces, ese era un caso. Yo pregunto, ¿cómo es posible que un juez aperture una querella y después en la misma audiencia la archiva? El abogado me explicó que sí era posible. Eso es un caso, permítame. Olmos, repito, es el lugar donde se ha descubierto la mayor cantidad de tráfico de tierras. Las autoridades de esa comunidad, de una lista, no sé si en el resto de las regiones también son por colores en las votaciones, una lista celeste, lleva 10 años, 196.000 hectáreas han sido traficadas. El señor a quien denuncié, llevo 10 años investigando a esa lista celeste, y las publicaciones sobre el tráfico de tierra, en Lambayeque, en Olmos, es tremendo.
5 querellas me ha puesto. 5 querellas. ¿Qué hago? Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres tomar 2, 3? Sí. Perfecto. Tomamos 2 más y después Andrés. Había en segundo lugar usted, señor, sí. El señor de azul, sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la... Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Soy Edgar Palomino, soy director del informativo El Observador Perú. Y además soy presidente de la Asociación de Periodistas Independientes del Perú con sede en la zona sur de Lima. ¿Qué pasa? Mi vicepresidente vive en Chorrillos. Él estuvo inicialmente trabajando con el alcalde Fernando Velasco y él tiene muchas informaciones de los primeros ex candidatos a la regiduría y fueron sacados. Y él tiene toda la información básica. Él ha estado difundiendo esas informaciones. ¿Y qué pasa? Que el alcalde, esa persona, asumió la dirección, es el alcalde del distrito de Chorrillos. ¿Y qué sucede? Que le está querellando a él, ha hecho todo un montón de barbaridades y media, le quieren cerrar su medio de comunicación. Él está bastante preocupado porque ya en una oportunidad le pusieron una granada en la calle frente a su casa de él, donde él vive. Queremos saber cuál es el método, cuál es la forma de poder defender a este periodista también igual que todos nosotros. Muchas gracias. Y en tercer lugar, la señora había pedido primero y después pasamos a usted, caballero. Sí. Buenas tardes con todos. Con algunos he compartido justo en el almuerzo mi experiencia. Yo fui querellada por el fiscal superior de mi provincia. Ustedes saben que en una provincia el fiscal superior es la máxima autoridad del Ministerio Público. Me querelló, pedía 490,000 soles de reparación civil, 4 años de pena efectiva. He luchado casi 3 años con este tema. Bueno, felizmente lo gané, no llegó a juicio porque ya él algo como que se retiró. Mi tema era en que los abogados de mi ciudad no me querían defender. ¿Por qué? Ni siquiera pagados. ¿Por qué? Porque se deben favores, pues. El que me denunciaba no era una autoridad, no era un regidor, no era un alcalde, era el fiscal superior. Entonces los abogados también como que a veces se deben favores y también tenía cartas, querellas del presidente de la Corte, Lambayeque. Ese fue mi tema. Encontré una abogada que se atrevió a defenderme, contraté un abogado de Chiclayo y otro de Tarapoto, tenía 3 abogados, porque era una denuncia que cuando yo le consultaba a algún abogado me decían, yo no sé por qué admitieron esta denuncia, no tenía ni siquiera, incluso abogados me decían, pero ¿cómo un fiscal superior puede argumentar esto en una denuncia? Pero lamentablemente lo aceptaron, desgastaron, gasté más de 10,000 soles en la defensa. Quienes son abogados conocen que previo al juicio hay una etapa de conciliación. El fiscal de 490,000 se bajó a 200,000, luego 100,000, luego 50,000, luego 20,000, luego 5,000. Yo le dije que no le voy a pagar ni un sol, que más bien quien me debe pagar era él a mí, porque yo le digo, usted ahorita está en el Ministerio Público haciendo uso de la entidad del aparato del Estado para que asista a una audiencia que es privada, porque la querella es privada, en todo caso, pero yo finalmente no cedí. Incluso como broma les decía, si quieren porque me decían que querían encarcelarme, que me encarcelen, me iré a trabajar desde el penal y voy a tener las primicias de los presos que ingresan. Yo sí les decía, pero no cedí. Y a raíz de eso, felizmente, me nació la idea. Hoy estudio Derecho, estoy empezando, porque veo que hace mucha falta la defensa de los colegas. Yo agradezco a la ANP que sin ser asociada también a IPIS, aunque sea, sacaron alertas y me ayudaron, pero Jaén está muy lejos de Lima. No teníamos, sentíamos bastante indefección. Una cosa, hoy, por ejemplo, las audiencias son privadas. Yo a veces consigo los links, ingreso a las audiencias de anticorrupción sobre todo,
pero a veces no me permiten. Me dicen, ¿quién te dio el link? Es una audiencia pública. Entonces, ¿qué argumentan? Argumentan que se recarga la plataforma y eso. Entonces, yo quería saber, porque yo sí ya una audiencia fui con el juez, los fiscales, ahí nos discutimos porque le dije que es una audiencia pública. Yo quería saber es justo ese dato, si yo puedo obligar, como a veces lo hago, de que me permitan estar en las audiencias que son virtuales. Y a veces, como le digo, disimulan de que la plataforma se carga y ya no pueden tener más accesos. Gracias. Muchas gracias. Quizá tomamos una última, la cuarta, y ahí Andrés responde. Buenas tardes, Alejandro Coronado de Huanta, Ayacucho. Hace unos pocos días ha habido un caso y han aperturado ya la carpeta fiscal sobre este tema. Un colega de el indebido o ostentación indebida y pública de función, cargo o título. ¿Por qué ha denunciado este señor diciendo de que el periodista que estaba en una televisora dijo que era periodista y sin tener título? Y ha iniciado ya, como digo, ha encontrado supuesta responsabilidad y ha aperturado la carpeta fiscal. ¿Cómo se puede hacer esto? Gracias. Muchísimas gracias. Andrés. Siempre la realidad supera a la teoría y en verdad es que tienen casos que después me voy a quedar conversando con ustedes para ver si en mis siguientes talleres puedo usar alguno de estos casos de ejemplo, obviamente protegiendo la identidad de las personas, porque son incluso algunos de ellos más graves o insólitos o nuevas herramientas de afectación a la libertad de expresión que la de algunos de los casos que yo utilizo, por ejemplo, en talleres, ¿no? Casos recreados o casos reales, pero cambiando algunos datos, ¿ya? Igual, acabando de comentar estas respuestas, voy a hacer un repaso rapidito de las acciones jurídicas que tengo en la presentación para que les quede como herramienta, ¿no? Y además que por ahí que alguno de ustedes que no está necesariamente en alguno de estos casos puede encontrar aquí en la presentación algunos recursos legales que puedan resultarles útiles. A ver, voy a empezar comentando algo que tiene que ver con el uso de querellas recurrentes por parte de entidades públicas, ¿ya? O por parte de autoridades públicas. Y esto es algo que a veces ocurre frecuentemente y en el que yo diría hay mucha deficiencia por parte de los jueces que admiten a trámite estas acciones penales que podrían haber sido rechazadas en un primer momento y no tener que esperar, por ejemplo, como el caso del primer señor que decía, oye, admitieron a trámite, convocaron audiencia y en la misma audiencia archivaron el caso. Como no conozco específicamente los pormenores del caso, no sé exactamente cuál fue la razón por la que se archivó. Puede que haya considerado que hubo un abandono del proceso del querellante por no acudir a esa audiencia, o puede ser que en verdad haya valorado positivamente la defensa y haya dicho, oye, acá no hay ningún caso, así que lo cerramos inmediatamente. Pero creo que el problema está en la apertura del caso, ¿no? Muchas veces se admiten a trámite, los jueces admiten a trámite denuncias, querellas, sin hacer una correcta valoración, así siquiera a nivel preliminar o indiciario de si es que acá se ha cometido, realmente podría haber un delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente por curarse en salud, un juez puede, en la práctica, a pesar de que creo que no es correcto, admitir a trámite una querella en la que el fundamento de la querella está en que el funcionario que ha querellado no está de acuerdo o le parece injuriante las opiniones que ha dado una persona, en este caso un periodista, contra él por función pública, ¿ya? Y aquí, si el juez conociera, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado en jurisprudencia reiterada, la más fuerte o reciente, la del caso Álvarez contra Venezuela, ya hace 2 años ha dicho que no puede haber sanción penal contra expresiones que afecten el honor de funcionarios públicos, ¿no?
porque lo que ha dicho es, incluso si hubiera responsabilidades ulteriores, esas solamente pueden ser de naturaleza civil. Pero es valiosísimo para la libertad de expresión que las personas puedan juzgar, que puedan opinar y que puedan expresarse incluso de manera negativa, incluso de manera hiriente o ofensiva contra funcionarios públicos. Es lo más vital, es parte de la naturaleza democrática en la cual exigimos rendición de cuentas del funcionario público. Entonces, si nosotros tomamos ese estándar internacional y lo aplicáramos correctamente, o sea, los jueces en el Perú aplicaran correctamente, dirían, ok, una querella que tenga como fundamento un elemento expresivo contra un funcionario público no puede tener naturaleza penal. O sea, puedes demandarlo civilmente, pueden pedirte una rectificación, pero naturaleza penal no tiene y debería rechazar ese tipo de pretensiones, ¿no? Lamentablemente en la práctica no ocurre. Y a veces pasa, y seguramente alguno de ustedes debe conocer algún caso, en el que incluso en primeras instancias los jueces terminan fallando a favor del querellante, terminan validando sentenciando, condenando al supuesto agraviante y termina revocándose en segunda instancia, en Corte Superior, o en algunos casos ha llegado hasta la Corte Suprema. Yo cuando trabajaba en la universidad teníamos una clínica jurídica de libertades informativas que justamente veíamos casos de interés público de manera pro bono, e hicimos un estudio sobre jurisprudencia de la Corte Suprema en temas de delitos contra el honor, y algo que encontrábamos era la poca utilización de estándares interamericanos de derechos humanos por parte de los jueces nacionales, ¿no? Entonces, casos como ese deberían haber quedado descartados, debieron haberse rechazados con la sola evaluación preliminar de la querella, y ni siquiera hubiera sido necesario llegar hasta una audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que, es lo que debiera ser? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sí no tenemos? Y creo que en algunos casos, como el de periodista que mencionaba que había recibido 5 querellas, ¿no? 5 querellas con relacionadas con mismo hecho, ¿no? Quizás más de un actor lo había querellado o lo habían querellado en distintas oportunidades, ¿no? O incluso un caso, que de ahí voy a comentar el fondo del caso, que tiene que ver con la falsa ostentación de título. ¿Qué es lo que no tenemos? Y está más adelante en la presentación. Ya, nosotros no tenemos legislación anti-SLAPP, ¿ya? SLAPP, a ver si me acuerdo el acrónimo, está en inglés, es Strategic Litigation Against Public Participation, ¿ya? Se refiere a litigios que son iniciados por las personas porque quieren evitar la participación pública o la discusión pública de asuntos de interés público. Normalmente son denuncias, querellas, acciones que presentan personajes públicos o funcionarios públicos como un mecanismo de retaliación para tratar de silenciar o intimidar a un periodista. Ya, ¿y qué es lo que prevé esta legislación anti-SLAPP que no tenemos en el Perú, ¿no? Tienen algunos estados, por ejemplo en Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso del año pasado, creo que es Palacio contra Ecuador, señalaba la necesidad de que se adopte este tipo de legislación, es castigar, normalmente económicamente, a aquellas personas que plantean este tipo de acciones intimidatorias, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en ausencia de eso? Porque no tenemos una norma que establezca ese tipo de condena y que de alguna manera sirva como desincentivo para este tipo de acciones litigiosas en las que se manipula el aparato judicial para tratar de intimidar, ¿no? Creo que una forma más natural podría ser, por ejemplo, la de, que lamentablemente los jueces no lo utilizan, y tiene que ver con la condena de costas y costos al querellante, ¿no? Entonces, ¿cuál era su nombre, perdón? Maritza tiene razón cuando le dijo a su denunciante, le dijo, no solamente yo no te voy a pagar un sol, sino que tú más bien tú deberías pagarme los costos que yo estoy asumiendo, ¿no? Los costos de asesoría legal y las costas procesales, es decir, los gastos del proceso, y decirle, oye, el juez cuando me dé la razón debería condenarte a ti para compensarme por estos gastos, ¿no? Que debería servir como un elemento, creo yo imperfecto, pero por lo menos es algo, de desincentivo de un querellante o un denunciante que sin tener fundamento está planteando acciones contra nosotros para intimidarnos, ¿no? Entonces, por lo menos la gracia te va a costar, debiera ser el mensaje.
la legislación anti-SLAPP va más allá de eso, porque no es solamente que tengas que compensar los gastos, sino que además te pongo una especie de multa, algún tipo de acción resarcitoria para que interiorices que no debes iniciar este tipo de acciones. Pero además, yendo al ejemplo de falsa ostentación de título, me parece que esto es un caso tan evidente de litigio sin fundamento, porque hace más de 30 años la Corte Interamericana y también, bueno, no 30, pero más de 20, el Tribunal Constitucional, ya había señalado que para el ejercicio de la labor periodística no se puede condicionar a la ostentación de un título, ni tampoco a un requisito como, por ejemplo, la colegiatura, ¿no? Este es un caso que empezó en Costa Rica en el año 85, una opinión consultiva de la Corte Interamericana donde dijo, oye, este tipo de condicionamientos, este tipo de requisitos entorpecen la labor periodística y es tan importante esta libertad de prensa que no voy a restringir las capacidades humanas para poder ejercer esta labor incluso sin tener ese título, ¿no? Entonces, a mí me parece que es algo, digamos, evidente, que tiene más un fin intimidatorio antes que algún tipo de probabilidad de éxito una denuncia de este estilo. Hay un par de temas más y discúlpenme, si quieren de ahí seguimos conversando si es que he omitido alguno de los asuntos que han mencionado. Hay otro problema que también está mencionado más adelante en la presentación con relación a los mecanismos faltantes o a los recursos que tenemos, que tiene que ver con la defensa de oficio para y sobre todo para periodistas que pueden no encontrar patrocinio legal, ¿no? sea por las razones por las que sea porque simplemente no hay suficientes abogados o no hay abogados especialistas en la región para ese tema o porque pueden estar en un contexto incómodo, ¿no? Incómodo en el sentido de que hayan presiones externas sobre los abogados y por lo tanto los abogados no quieran asesorar. En teoría, ¿no? Bueno, existe un mecanismo de la defensa legal de oficio, ¿no? Incluso hay un centro de asesoría a cargo del Ministerio de Justicia, que es el Centro Alegra, por un lado, y además existe un mecanismo especial que es el mecanismo intersectorial para defensores, para personas defensoras de derechos humanos, donde también se ha incorporado a los periodistas y en un evento en el que participamos hace un par de semanas, justamente un representante del Ministerio de Justicia nos contaba que ya había beneficiado a algunos periodistas. Este último mecanismo es un mecanismo más bien de protección para la seguridad de los periodistas que se vean amedrentados, amenazados o incluso afectados ellos o su entorno familiar en el ejercicio de su tarea. El primero tiene que ver con el otorgamiento de la defensa legal de oficio, que debiera poder dar cobertura también para el caso de un periodista que no encuentra con esa defensa. La parte práctica que creo que es lamentablemente una realidad es que así como hay una deficiencia formativa en escuelas de derecho en estas materias, yo imagino que también debe haberlo con relación a la oferta de estas defensas de oficio gratuita por parte del Ministerio, porque no conozco que haya sido un foco de interés o de especialización por parte de sucesivos gobiernos para dotar de capacidades y buscar abogados que puedan realizar esa labor. Creo que en la práctica la sociedad civil, ¿no? A través de acudir a fundaciones u organizaciones privadas han tratado de hacer sus mejores esfuerzos para cubrir esos vacíos, ¿no? Con trabajo, conozco de casos de IPIS o ANP en los que ellos mismos han ayudado a facilitar o a contactar o a financiar incluso la representación legal de periodistas. El último tema, dos temas que yo tenía anotados antes de volver a la presentación y luego nuevamente volver a abrir para preguntas, tiene que ver uno con acceso a audiencias judiciales y otro con amenazas y cierres de medios de comunicación, ¿no? Ninguna autoridad pública tiene autorización para cerrar un medio de comunicación. Las causales, por ejemplo, incluso para perder una concesión, si es que estamos hablando de radio y televisión, están señaladas expresamente en la ley y ninguna de ellas tiene que ver con el contenido
de lo que se difunde, porque sería un mecanismo indirecto de censura, un mecanismo de control del contenido informativo, que eso es algo que claramente afectaría la libertad de expresión, ¿no? Entonces es una amenaza jurídicamente fútil, ¿no? No tiene fundamento. Y el acceso a audiencias judiciales, ahí hay que distinguir la parte de lo que, nuevamente, de lo que debiera ser y de lo que es. Es cierto, hay un principio de máxima publicidad del sistema judicial que está en nuestra Constitución y que lamentablemente no está bien desarrollado a nivel legislativo, y que en la práctica lo que sucede es que, por ejemplo, si uno, antes de las audiencias virtuales, ¿no? Si uno iba al Poder Judicial y conocía y sabía que había una audiencia, podría entrar a la sala de audiencias donde la sala o el juzgado había programado, y no había un control de identidad, nadie te pedía, oye, ¿y tú cómo te enteraste? O sea, yo respondería que te importa, ¿no? Pero no, o sea, en realidad existe ese derecho, y la única restricción debiera ser cuando son causas reservadas, que por alguna razón se ha dispuesto que efectivamente, o por la sensibilidad de lo que está involucrando, o porque todavía está en una etapa de reserva de la investigación en la que la divulgación de la información pueda perjudicar los fines de la investigación, entonces por excepción existe la reserva de ese proceso, ¿ya? Pero lo que sucede en la práctica, lamentablemente, es que muchas autoridades presumen que si tú no eres parte no tienes derecho a conocer, y limitan el control público del aparato judicial, y en otros casos ni siquiera tienen necesidad de hacerlo porque simplemente se confían con la posibilidad de, oye, como tú no tienes acceso al enlace, y como yo tengo el control del acceso a través de permitir o de negar la entrada de una persona, entonces en la práctica terminan bloqueando la publicidad de ese tipo de procesos, cuando en realidad no podrían hacerlo, o sea, no tienen el sustento para decir simplemente no puedes porque no eres parte, no, sino más bien, en todo caso, tendrían que acreditarnos, ok, ¿dónde está la resolución judicial que declara la reserva de esta audiencia con los debidos fundamentos detrás de esa decisión? ¿Ok? Para no dejar de darles ese vistazo, ¿les parece si les cuento un poquito de los mecanismos por lo menos más tradicionales? Y quizás eso también nos motiva a seguir conversando con más casuística que ustedes tengan. Y a ver, acciones jurídicas de tutela de derechos, ¿no? Los más, digamos, voy a mencionar acá los más clásicos, ¿no? Sabemos que tenemos estas acciones de garantía constitucional o procesos constitucionales de urgencia, ¿no? La acción de habeas corpus, que está dirigida a tutelar nuestro derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de movilidad, ¿no? Entonces, si somos indebidamente arrestados sin algún tipo de motivación o están limitando las capacidades que tenemos de movilizarnos, podemos interponer una acción de habeas corpus, ¿no? Ante el juez penal de turno. La acción de habeas data está dirigida a garantizar nuestro derecho a acceso a la información pública, o a que nos entreguen la información de manera oportuna, sin modificaciones, actualizada, y también para pedir que nuestra propia información sea correcta y esté actualizada. Y la acción de amparo busca tutelar todos los otros derechos fundamentales distintos a los que acabo de mencionar, ¿no? Que puede proteger reputación, honor, integridad, entre otros, ¿no? Existen las vías penales también para denunciar cuando se están produciendo afectaciones sensibles a algunos de nuestros derechos, ¿no? Si, por ejemplo, los casos tienen que ver con atentado contra la vida o la integridad física o mental de la persona, ¿no? Algunos de los delitos que podrían resultar aplicables contra los agresores, ¿no? Son los casos de homicidio, sicariato, lesiones graves y lesiones leves. También está, obviamente, así como las querellas pueden ser recibidas, también pueden iniciarse querellas cuando haya casos de injuria, calumnia y difamación, y hay algunos casos exitosos de periodistas que en donde justamente a personas que deliberadamente estaban difundiendo información que sabían que era falsa, infringiendo este deber de diligencia mínima de la corroboración de la información, ¿no? que es un deber de ida y vuelta, ¿no? Corresponde al periodista ejercerlo, y también corresponde al periodista exigir que otras personas lo respeten respecto de ellos, ¿no? Pueden denunciar esto. Casos de acoso, y que conversamos antes de la presentación con Percy, que
que a pesar de que se van haciendo públicos, algunos de estos casos todavía no se han aplicado, y que podría ocurrir en algunos casos en donde se nota, se puede identificar a posibles agresores de casos de acoso tanto físico como virtual. Violación del secreto de las comunicaciones, ¿no? que podría ocurrir si es que, por ejemplo, una persona es víctima de hackeo, chuponeo, de interferencia, incluso apertura de información privada, que es muy importante para el periodista para poder comunicarse con sus fuentes. E incluso hay un delito específico que es violación de la libertad de expresión que aplica para los casos en los que un funcionario público, un actor público, realiza o amenaza con interrumpir el funcionamiento de un medio de comunicación, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, tanto les decía que no hay un sustento para que un funcionario simplemente diga te voy a cerrar el medio, que en realidad es un delito hacerlo, ¿no? Esto lo voy a pasar un poco rápido porque es un poquito más explícito y tiene que ver con digamos, los pormenores de cada proceso, ¿no? Simplemente acá hay algunos requisitos que se los estoy poniendo para que lo tengan, ¿no? Y lo guarden en el bolsillo, los requisitos para la denuncia, qué medios de prueba se pueden ofrecer en un proceso penal, ¿no? Y qué medidas de protección se puede solicitar en el marco de un proceso penal en el que una persona o su entorno familiar está siendo víctima de algún o es víctima real o potencial de algún tipo de afectación a su integridad. ¿Ya? Igual, por si acaso, van a tener la presentación, ¿ya? Si no logran anotar o tomar foto. En mecanismos también de defensa, y acá me quería referir a algunas cosas que a veces pueden ocurrir de denuncias que se han conocido en los últimos tiempos o que pasan de manera más recurrente, ¿no? Como delitos respecto a los cuales un periodista es denunciado, ¿ya? Estos son realmente los recursos a los que me quería referir, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se vulnera el secreto de las fuentes porque se incauta un equipo en el que un periodista tiene información de las personas con las que conversa, ¿no? O si es que no cuento, me denuncian y necesito contar con asesoría legal, ¿no? O me denuncian por supuesta difamación cuando en realidad lo que está involucrado acá es una opinión sobre el ejercicio de la función pública y por lo tanto no puede tener naturaleza penal como había comentado hace un momento, ¿no? Entonces, algunos de los recursos dentro del proceso a los que uno tiene derecho es, ¿no?, a oponerse o a tachar los medios de prueba, específicamente los medios de pruebas que se han obtenido con violación de derechos fundamentales, como podría ser el secreto de las comunicaciones, a un control de las diligencias como el allanamiento o la intervención de las comunicaciones, ¿no? Acá hay que requerir que tiene que haber mediar una solicitud fiscal y tiene que haber una autorización judicial. A apelar este tipo de medidas, no solamente apelar sentencias, sino también las medidas limitativas de derechos, ¿no? Como podría ser allanamientos, incautaciones, también son recurribles, ¿no? Y una instancia superior puede evaluarlas. Ya había comentado el derecho a contar con abogados y el derecho a deducir excepciones o solicitar nulidad, y esto apunta justamente, las excepciones son acciones que se realizan al inicio de un proceso con el objetivo de cuestionar los presupuestos para que ocurra ese proceso. Entonces, si me están denunciando por algo que realmente no tiene materia penal, yo podría deducir se conoce, el nombre es excepción de naturaleza de acción, diciendo este proceso ni siquiera debería avanzar porque no tiene naturaleza delictiva, ¿no? No hay materia penal acá, entonces esta no es la vía correcta, ¿no? Acciones civiles que un periodista puede tener, y acá simplemente estoy comentando dos casos, ¿no?, en los que, por ejemplo, hay un uso indebido de la voz o imagen, ¿no? Imagínense, no sé, un deepfake, donde alguien está suplantando nuestra voz o está suplantando nuestra imagen, o la están utilizando de manera indebida para vincularnos con alguien, ¿no? O sea, truquean, no sé, una foto, un video y nos dicen, oye, mira, tal periodista se reunió con tal persona, ¿no? O también puede pasar, ¿no?, que nos asocien indebidamente con alguna empresa, como si fuéramos voceros o el portavoces de alguna empresa y no ocurre, o en las que se produzca más bien una violación de la intimidad personal o familiar, ¿no?
podría estar vinculado con casos de acoso, pero no necesariamente, pero en los casos en los que se revele información personal de un periodista. Fuera de las acciones penales, también hay acciones civiles, en las que se puede pedir que cese tal acto, una demanda declarativa, y además se pida una indemnización por la lesión producida. Esto lo dejo ahí nada más mencionado. Otros mecanismos ya de protección que existen, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poco del apoyo de terceros. El Mecanismo Internacional de Derechos Humanos es acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente obtener un pronunciamiento de la Corte Interamericana. Y hay mecanismos de protección gubernamental que son lo que les comentaba, los Centros de Asistencia Legal Gratuita, Alegran, el Ministerio de Justicia, y el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. ¿Ya? En la presentación hay más slides con más información, pero creo que como le van a tener a la mano, se los dejo ahí. Y simplemente para cerrar la parte de exposición y luego seguir conversando, les comentaba que dentro del diagnóstico que yo puedo hacer, todavía tenemos algunos vacíos legales o institucionales para robustecer la protección de la libertad de expresión y libertad de prensa. Uno de ellos es la legislación anti-SLAPP, que busque generar incentivos para que no hayan denuncias maliciosas o intimidatorias, ¿no? Luego, los mecanismos de protección contra violencia de las fuerzas del orden. Ya hace un año, quizás un poco más, se intentó, hubo una especie de protocolo impulsado como proyecto por el Ministerio del Interior que buscaba, en teoría, ¿no?, ayudar a proteger la integridad de los periodistas de supuestos casos de represión, pero acá, como yo y bueno, muchas organizaciones por su parte también hicieron críticas a este protocolo porque más parecía un protocolo de respeto a la policía y de que hagan caso a lo que digan las fuerzas del orden antes que de un protocolo de atención al ejercicio del periodismo, ¿no? El enfoque era, creo yo, el incorrecto, y además no se advertía que en algunos casos, varios casos, si recordamos por ejemplo los reportes de casos de violencia de la ANP, varios casos en realidad la fuente de agresión era incluso las propias fuerzas del orden, ¿no? Mecanismos especiales más efectivos para el acceso a la información pública. En otros países hay un proceso abreviado para que periodistas puedan solicitar información pública y se le dé prioridad por la relevancia que esto tiene justamente para la difusión de información de interés público, ¿no? Y además, si bien es cierto, tenemos una ley de transparencia y acceso a la información pública y hasta tenemos una autoridad específica para esta materia dentro del Ministerio de Justicia, en los últimos años se ha venido debilitando justamente porque muchas entidades públicas y funcionarios han empezado a litigar más y a rechazar estas solicitudes y hasta incluso a rechazar las decisiones que tomaba este Tribunal de Transparencia con el objetivo de dilatar la entrega de la información. ¿Ya? Y algo más es ahí donde, digamos, yo no soy muy partidario de que haya mucha legislación en materia de libertad de expresión y libertad de prensa por los peligros que puede terminar una legislación que más bien quiera poner muchas cortapisas al ejercicio de esta tarea, pero si hay algo en lo que diría, oye, acá en este tema sí debería haber legislación para protección de la integridad de los periodistas. Hay una ley modelo, digamos, un instrumento no es una ley real, simplemente es un documento como de mejores prácticas que se ha trabajado a nivel internacional de cómo debieran manifestarse obligaciones legales por parte de los estados para proteger a los periodistas, y algunas cosas que yo creo que no tenemos es, por ejemplo, ¿no?, la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, ¿no?, de manera tal que los funcionarios públicos, sobre todo actores políticos con gran capacidad de difusión, hagan lo opuesto a lo que muchos de ellos hacen, que es no estigmatizar a la prensa, no realizar alocuciones en las que justamente traten de poner en peligro la labor de los periodistas, y obligación de instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto de los medios de comunicación y sus trabajadores, ¿no?, lo que eso supone no solamente una directriz, ¿no?, sino además
capacitarlos para poder, para poder asegurar el respeto, ¿no? Capacitación sobre justamente materias de protección a la integridad de los periodistas y otros profesionales, y un mecanismo especializado de respuesta rápida o de atención rápida para periodistas y personas trabajadores en medios de comunicación. Ya, esta es todo lo que yo les quería comentar en la presentación, así que no sé, ver si cuánto tiempo nos queda y seguimos conversando. Tenemos un poco menos de media hora, podemos aprovecharla para justamente tomar algunas preguntas y generar reacciones de Andrés. Por favor, adelante. Listo. A ver, yo tengo 3 casos muy... Hola. Perfecto. Yo tengo 3 casos muy puntuales. Uno, generalmente yo vengo de Trujillo, soy de Sol TV. Uno, a veces la policía detiene a estos delincuentes, ¿no? De que son extorsionadores, están en patadas, en fin, ¿no? Los detiene, los presenta como delincuentes, como presuntos delincuentes, capturados en el operativo, con los videos y todo. Y nosotros, obviamente, como medio de comunicación, difundimos la información. Pero luego pasan 1, 2, 3 meses y resulta llegándonos cartas aclaratorias, cartas de rectificación por parte de estos presuntos delincuentes que habían sido señalados por la policía. Y nos piden que nos rectifiquemos en el mismo espacio, de la misma manera, que retiremos de las páginas de nuestras plataformas digitales la información. Y un caso fue que incluso que se retiró, incluso quería que también se lea en los noticieros, en fin. Y un caso nos tomó un poco de problemas porque incluso quiso denunciarnos. O sea, este presunto delincuente quiso denunciarnos pese a que, reitero, fuimos a reunirnos con el general y el general nos presentó los videos, están con las armas, están con el dinero, pero la fiscalía los terminó soltando. Entonces, si la justicia termina soltándolos, esa persona es inocente, aparentemente. Y nosotros estamos en medio, pues como medio de comunicación. Entonces nosotros lo que hacemos, hemos decidido dentro de la empresa, simplemente retirar en las redes sociales esta información, pero no rectificarnos ya en el noticiero y demás, ¿no? Pero vamos a ver, hay una línea muy delgada, porque vamos a encontrar tal vez en algún momento alguno que lo termine denunciando y vamos a terminar con el juicio. Punto número 2. ¿Qué sucede a veces cuando la autoridad va contra los medios, contra los periodistas, pues llámese un alcalde, un gobernador, que termina finalmente insultándonos? Pero ahí también hay otra línea muy delgada en cuanto a la autoridad, porque no señala, sabiendo que lo podemos denunciar, no señala el medio de manera directa, por ejemplo. No dice, por ejemplo, en mi caso, Sol TV, no dice, por ejemplo, y puede cambiar el nombre. No, Soles TV me está diciendo tal cosa. Por si acaso no he dicho Sola, pero nos termina diciendo de todo. Y lo otro es que la misma autoridad comienza a generar pues la agresión hacia nosotros, hacia los periodistas. Está con su gente ahí, dicen, ahí pasan los periodistas, ahí están ellos en eventos públicos, no, ahí están ellos, miren, ellos son los que desinforman, ahí está tal. Y genera esta amenaza también hacia nosotros. ¿Qué mecanismos podemos adoptar en estas 3 acciones? Gracias. Buenas tardes. El derecho a la libertad de prensa, de información, como hecho intrínseco a la vida de quien ejerce este oficio y de toda persona, ¿cómo se protege? Por ejemplo, cuando alguien lo que hace es amedrentarte, es decir, publicas algo y entonces lo que hacen es atacarte, ¿no? Directamente, ¿no? O sea, ¿qué mecanismo hay para que alguien no impida hacer tu trabajo, ya sea por amedrentamiento, por zozobra que pueda generar? Ese es uno. 2, ¿qué hay de los casos de acceso a la información directa? El artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública dice: las entidades en horario de atención podrán, quienes apelen a esta ley podrán hacer acceso directo a información pública. ¿Hay una norma que haya regulado eso? ¿Hay un antecedente por el acceso directo? Porque la mayoría de instituciones públicas no tienen normado eso, ¿no? Porque ¿de qué sirve de que yo haga mi trámite? Me dicen máximo 10 días hábiles. Si te la niegan, ya el interés por el cual busco una información ya deja de ser noticia, ya no importa y pasa el tiempo demasiado. 3,
tomando el caso de Gustavo Gorriti, por ejemplo, ¿no? Yo veo que por internet le han hecho memes, trolls, o sea, prácticamente lo ponen como lo peor. ¿Cómo hacer que esa información, o cómo acudir para que esa información sea retirada? ¿Cómo hacer que esa investigación, o buscar determinar quién es el que ha hecho esa publicación o esa información? Porque lo que tienen los periodistas es su credibilidad. Y si un periodista no tiene credibilidad, no tiene nada. O sea, prácticamente es como que desaparece ese derecho intrínseco de informar, de investigar. O sea, eso es un valor. Y hay muchos que en el caso de Gorriti lo que buscan es tumbarse ese valor, tumbarse ese poder, ¿no? ¿Cómo accionar ahí legalmente? Muchas gracias. Muy bien, si no hubiera por lo pronto... acá hay una más, tomamos quizá la última y ya. Tomamos dos finales. Muy buenas tardes, doctor, compañeros, colegas. Muchas gracias también a ustedes por su participación y por su invitación a este importante conversatorio que tenemos sobre la libertad de expresión y periodismo. Quisiera preguntarle, doctor, si es que para nosotros los periodistas tenemos algún límite con respecto a la opinión para que no se transforme en una querella futuro para nosotros. Le propongo 2 ejemplos clarísimos. El primero es lo que se ve a diario en Willax, sin faltar el respeto a los colegas que de repente pueden trabajar en aquel medio. Cuando no estamos o no están alineados sus invitados hacia su ideología que tienen, ¿qué te tildan? De caviar, de antipatria, de cualquier cosa de que no amas a tu país, supuestamente, ¿no? Es como si tú fueses lo peor si en caso tú no piensas en su línea de ellos y te despotrican de diferente manera. Caso como, por ejemplo, como ocurre con el doctor Gorriti, que todos los días le sacan infamias en contra de él, de su trayectoria profesional. Y el otro ejemplo que fue muy preocupante hace pocas semanas atrás fue la caricatura de Carlín en La República, sobre una caricatura en referencia a la Policía Nacional, que inclusive le llegó una carta notarial del mismo Ministerio del Interior para poder rectificarse. En tal sentido, ¿existe un límite para los periodistas con respecto a la información? ¿Cuál sería, en todo caso, si fuese así? Y si no, ¿qué nos avala a nosotros o cuáles serían los dispositivos legales para no estar padeciendo querellas o juicios en un mediano plazo? Muchas gracias por su invitación a ustedes. Muchas gracias. Y tenemos aquí el señor de Chompa Blanca. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jan Mazulis. Yo soy Jan Mazulis, periodista de Piura, del Clamor. Y bueno, nosotros hemos cubierto lo que viene a ser el tema del Parque de las Aguas Piurano, ¿no? Junto con los colegas de Norte Sostenible. Y lo que, bueno, para quienes no estén familiarizados con el caso, viene siendo básicamente que el alcalde piurano, de una obra que valía 3 millones, la ha subido a 14 millones, pretende hacer un ecocidio en un parque muy conocido históricamente, asesinando especies de algarrobos, el principal árbol de Piura, e intenta hacer prácticamente una muralla de cemento cercada en una zona residencial. Y los vecinos, evidentemente, se han opuesto. Bueno, no sé, Ralph, si a ti ya te cayó tu cartita notarial, pero a nosotros todavía no. Pero lo que ha pasado es que lo que se ha sucedido es que el alcalde ha denunciado a los dirigentes, ¿no? Entonces, esto ha causado que algunas fuentes se nos cierren. Y lo que yo quería saber es un tipo de censura, cómo combatirla, porque si bien no está dirigido a nosotros como periodistas, yo siento que es algún tipo de amedrentamiento, ¿no? Pero indirectamente a nosotros. Y bueno, el segundo punto que quería cuestionar o preguntar es que a veces hay casos que llegan al Ministerio Público y si bien son que tienen interés para la ciudadanía, son tanto como necesarios y públicos, los fiscales suelen cerrarse, ¿no? En cuanto a los temas que están en investigación. Entonces, si bien existe un buscador en el Ministerio Público, si no cuentas con una carpeta fiscal no obtienes acceso, y si tienes la carpeta fiscal no sale ni siquiera el delito que están imputando a este funcionario. Entonces yo quisiera saber si la ley de transparencia por algún motivo permite, aunque sea, tener acceso a esa información, a esas investigaciones. Nuevamente, casos más preocupantes, pero por ello también más interesantes que los que yo tenía.
Me estoy viendo con mucho material para mis clases. A ver, empezamos con... Ahora quizás voy a ir en orden. Ya, a ver. Cartas de rectificación, ¿no? Y que a veces estas provienen de personas a las cuales están indicadas como imputados, investigados o detenidos, ¿no? Por la policía, pero luego se les archiva la causa, por ejemplo, ¿no? Ya el fiscal decide no denunciar, se les archiva y luego piden elimina la información o haz una rectificación. Acá hay que distinguir algo que creo que es importante, ¿no? Una cosa es el destino de un expediente, cómo avanza un expediente y cuál es el resultado de un expediente de la labor periodística. El periodista no es policía, no es fiscal, no es juez. El policía no declara culpable o inocente a alguien, no declara si es que es un delincuente o no es un delincuente, él traslada la información de interés público, ¿no? Entonces, si yo traslado información de alguien que ha sido detenido, esa información pasó, y el que haya sido detenido no cambia, o sea, no deja de ser verdad porque luego haya sido declarado inocente. Yo no tengo que valorar o contar solamente lo que han decidido las autoridades, ¿no? Lo que sí puedo hacer, y creo que ahí podría tener cierto amparo lo que pide una persona, es decir, ok, pero actualiza la información, ¿no? O sea, no te quedes con la información que solamente hablaba de que yo estaba detenido, también traes la información de que mi caso es archivado, ¿no? Y creo que es válido y creo que es correcto y creo que forma parte del deber informativo trasladar información actualizada, ¿no? Pero por el solo hecho de eso, yo no eliminaría la información. ¿Cuándo yo eliminaría la información desde la perspectiva también periodística? Si es que yo, cumpliendo con el deber de diligencia, yo confirmo, no por lo que me diga el policía o lo que diga el fiscal o lo que diga un juez, sino que yo confirmo que, por ejemplo, efectivamente una persona había sido incorrectamente imputada, incorrectamente investigada, incorrectamente detenida, y yo tengo información que digo, oye, se confundieron, fue un error, fue algo malicioso. No tiene interés público que yo siga trasladando esa información. Pero nuevamente, es por lo que el periodista está analizando y evaluando bajo su deber de diligencia informativa, está trasladando al público que no tiene por qué coincidir necesariamente con lo que diga una autoridad, ¿no? Luego, insultos sin decir el nombre, ¿no? Esto es algo que es como si alguien, por ejemplo, saliendo de este evento o durante el evento dijera, oye, había un señor con lentes y con saco celeste que tenía el micrófono y que contaba cuestiones legales, pero era un papanatas, no sé. Y ya, yo nunca he dicho que ha sido Andrés Calderón, ¿ya? Pero evidentemente hay bastantes elementos que hacen identificable a las personas. O sea, el lenguaje sirve para eso. No es solamente lo que yo diga textualmente, sino aquello que podemos inferir derivado de eso, ¿no? Y entonces, claramente, si es que yo doy elementos indicativos de un periodista o de un medio de comunicación y lo estoy atacando, no necesito explícitamente decir el nombre para confirmar que acá se está produciendo una afectación o a la reputación profesional o a la reputación empresarial, y yo creo que podría calzar dentro de las afectaciones que hemos comentado y que son accionables, ¿no? Son accionables vía indemnización, por ejemplo, si es que, ¿no? O incluso, que yo no soy, ya esto es una posición más personal, yo no soy muy partidario que en temas de simplemente opinativos, que puedan ser, sí, lesivos al honor, de ir por la vía penal, pero bueno, o sea, legalmente está ahí la figura y eso podría ocurrir. Ya, las autoridades que incitan a agresión, y ahí esto es algo que nosotros no tenemos una legislación específica, como mencionaba en una de las últimas láminas, ¿no? De la Ley de Protección de Periodistas, que establece una obligación de las autoridades públicas, sobre todo las autoridades políticas, de no estigmatizar o de no hostilizar a los medios de comunicación y a la prensa. Esto es algo que, a pesar de que no tengamos legislación, por ahí que se podría crear ese deber vía algún tipo de acción,
¿no? Algún tipo de acción en la que, por ejemplo, se pide un amparo porque acá se está atentando contra la integridad de unas personas, y que se diga, ok, quien está atentando es justamente una autoridad pública que con sus alocuciones está alentando a la adopción de acciones o agresiones, y que de alguna manera pueda terminar en un mandato judicial de abstención para que esa autoridad pública se abstenga de seguir realizando ese tipo de expresiones, ¿no? O hasta incluso ¿no? Bajo el riesgo de enfrentar algún tipo de consecuencia, por ejemplo, indemnizatoria, ¿no? Entonces, si lo ideal, el escenario ideal sería en el que tengamos, ya se aprobara legislativamente alguna obligación de este estilo, pero no descarto que judicializándolo, y creo que podría ser vía el amparo, se pueda llegar hacia ese escenario, o incluso por ahí a través de una acción de cumplimiento, ¿no? La acción de cumplimiento es un proceso también de urgencia constitucional, que lo que busca es que las entidades públicas básicamente cumplan con las tareas que tienen, con los deberes que tienen, ¿no? Pero no existe hoy en día, creo yo, al menos a nivel local, a nivel peruano, ni legislación ni casuística que nos sirva como precedente, lo cual no quita que podamos buscarlo, ¿no? que aspiremos hacia eso justamente. Sobre el acceso directo a información pública, por ahí preguntaba, ¿no? El artículo 12 de la Ley de Transparencia. Ya, efectivamente, una forma de ejercer ese derecho y que podría ocurrir, ¿no? Esto se dice, puede ser mediante la visita directa al local de una institución pública, o la visita a los sitios web, ¿no? Lo que sucede, y que de alguna manera es un limitante con relación a este derecho, es que se entiende que ello significa en poder exhibir o mostrar la información que esté allí disponible, ¿no? Entonces algunas entidades lo que pueden hacer es decir, oye, pero no la tengo acá, ¿no? Y es difícil confirmar si es que esa información está en ese momento, y con lo cual al final se termina reconduciendo por la vía de la solicitud de acceso a la información, con el plazo de 10 días para la entrega de la información, ¿no? Postergable en caso hubiera alguna dificultad logística para entregar la información, ¿no? O sea, teóricamente se puede. La dificultad operativa que creo que ello tiene es que desde la perspectiva del solicitante no tenemos cómo conocer con certeza que la información se encuentra ahí disponible para poder acceder a ella directamente. ¿En qué caso sí puede ocurrir, por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿no? A nivel tanto judicial como del Ministerio Público o como de algunas entidades públicas, hay algunas que ya tienen implementados mecanismos para revisión de expedientes, ¿no? Uno puede ir, si uno es parte, uno puede ir, pedir el expediente, revisarlo, ver qué novedades ha ocurrido, ¿no? Entonces, si ya existe ese mecanismo, yo creo que vía el artículo 12 de la Ley de Transparencia también podría decir, bueno, entonces, o sea, existe esa información porque a cualquier persona que es parte de ese proceso, tú le entregas esa información, puedo venir, entonces yo también quiero ejercerlo, y en mi caso no porque sea parte, sino porque me ampara la Ley de Transparencia, ¿no? Y ni siquiera tengo que dar la expresión de causa de por qué quiero visitar esa información. Ya, ¿cómo proteger? Esto es un poco complejo y quizás es un poco más opinativo, ¿no? ¿Cómo protegerse de las afectaciones que uno puede recibir como parte del ejercicio de esta tarea, que es una tarea de interés público, que supone algún tipo de exposición frente a lo que ocurre en redes sociales, ¿no? Que uno le haga memes, que uno le insulten, ¿no? Yo creo que hay, a ver, creo, ya esto es opinativo, no tómenlo como tal. Creo que hay que distinguir lo que puede ser un caso de opinión crítica, hasta incluso sátira, de lo que uno puede ser objeto, y el periodista también es un actor público, es un personaje público que de alguna manera se expone a esa crítica por el ejercicio de la labor, y que, como les decía, la libertad de opinión incluye las opiniones incómodas. Incluso la Corte Interamericana ha dicho hasta las opiniones ofensivas que nos hieren, que nos incomoda, y es válido, creo yo, dentro del ejercicio democrático, a pesar de lo incómodo o molestoso que esto puede ser,
de algunos otros casos en los cuales, por ejemplo, ya se pasa la línea de lo que puede ser simplemente una opinión o una crítica y se convierte o un caso de acoso, ¿no? En lo que se está buscando es perturbar la tranquilidad mental de una persona e inhibir finalmente el ejercicio de esta labor, o casos en los que ya no estamos hablando de la opinión, sino que estamos en la deliberación de información falsa, deliberadamente falsa, ¿no? Simplemente nos están atribuyendo hechos, condiciones, atributos, actividades que son comprobables, que pueden ser verdaderos o falsos, y en los que alguien está comportándose de manera deliberadamente maliciosa. En esos dos casos yo sí creo que ahí podría haber una afectación a la reputación o al honor de una persona y no sería un ejercicio válido de la libertad de expresión, con lo cual nos habilita para poder accionar judicialmente contra eso, ¿no? Así como, o sea, es una vía de dos caminos, ¿no? Así como eventualmente un periodista puede ser juzgado porque se piensa que no está ejerciendo correctamente la libertad de expresión, un ciudadano que afecta al periodista también puede ser juzgado por esos mismos criterios, ¿no? Lo que yo les decía es que yo separaría los casos en los que es una opinión crítica hasta ofensiva y que no nos guste, de aquellos casos en los que más bien por la condición en la que se ejerce superan esos límites. Y yo los dos casos que mencionaba era el caso del acoso o el caso de la atribución falsa de hechos. Y creo que esos son casos, justamente yendo a una de las preguntas que venía después, que eran límites válidos a la libertad de opinión. O sea, yo soy un defensor muy ferviente de la libertad de opinión y libertad de expresión, con todo lo bueno y lo malo que eso trae, ¿no? Y en su momento, cuando hacía yo más opinión pública, me llovían memes y me llovían insultos y cuestionamientos. Bueno, o sea, entendía que dentro de esa dinámica hay que soportarlo, ¿no? Pero también no creo que la libertad de expresión, con todos los beneficios que tiene y lo que les he dicho, estas manifestaciones de la libertad que tiene, no creo que sea un derecho absoluto, sin límites, ¿no? Creo que el acoso es uno de los límites, creo que el discurso discriminatorio, por ejemplo, es otro de esos límites, y creo que, por ejemplo, la atribución falsa de hechos, la atribución deliberadamente falsa de hechos es otro de los límites a la libertad de expresión, en los que si se produce una afectación a otros derechos, estos otros derechos pueden primar, ¿no? El caso de Carlín que allí ha sido mencionado, para mí eso es un caso de un ejercicio, es una opinión personal, ¿no? Si hubiera estado en el Tribunal de Ética hasta ese momento, quizás no hubiera podido pronunciarme porque quizás se hubiera convertido en un caso. De hecho, en el Tribunal de Ética, cuando yo integré el Tribunal de Ética, hemos tenido casos sobre caricaturas, específicamente Carlín, y alguna vez le hemos dado la razón y alguna vez hemos dicho que que se había sobrepasado el límite válido del ejercicio de libertad de información, no de opinión. De opinión siempre hemos sido, yo personalmente asumo la responsabilidad por mis opiniones y yo digo, para mí la libertad de opinión debe ser lo más ampliamente tolerada, ¿no? Pero este caso en el que, por ejemplo, él cuestionaba a la policía, me parece honestamente insólito que la policía haya intentado mandar una carta pidiendo que se rectifique, porque no te puedes rectificar de una opinión, ¿no? No te puede gustar una opinión, pero no te puedes rectificar de ella. O sea, no es algo que pueda ser verdadero o falso, que es justamente a donde aplica la rectificación. Es simplemente una opinión y que además es una opinión con la que creo que muchas personas coinciden, ¿no? Que tiene que ver con la apreciación pública que existe sobre la Policía Nacional, ¿no? ¿Qué pasa si es que denuncian o empiezan a intimidar a alguien que podría convertirse en una fuente? Ya, allí creo que es un caso difícil de reconducir por temas de libertad de expresión o libertad de prensa, porque incluso la protección del secreto de las fuentes periodísticas, a pesar de lo que muchas personas pueden creer, no protege a la fuente. El titular del derecho es el periodista. O sea, la fuente no puede decir, se vulneró el secreto de las fuentes periodísticas porque el periodista difundió mi información. No. O sea, tú puedes decir, oye, el periodista incumplió un pacto, se comportó de manera antiética. Si quieres, hasta firmaste un contrato con el periodista diciéndole, oye, tú nunca vas a revelar mi información y si la revelas me pagas $1 millón. Ya. Pero derecho al secreto de las fuentes periodísticas no le corresponde a la fuente, le corresponde al periodista.
¿ya? Porque justamente lo que busca proteger es la capacidad del público de informar gracias al ejercicio de la prensa. Entonces, mire, esta es la señal de que ya estás hablando mucho, Andrés. Entonces, yo diría que eventualmente estas personas podrían defenderse, podrían denunciar que se le está intimidando, dependiendo de los derechos que se le estén afectando, pero no diría que acá hay que por esa acción uno pueda decir acá. Entonces se está vulnerando la libertad de prensa. Además, hay algo que creo que usted seguramente lo entiende muy bien, ¿no? Uno se gana la fuente, uno consigue la fuente, uno no tiene derecho a que necesariamente la fuente hable contigo, ¿no? Es una relación de confianza que se va construyendo. Y con relación, para terminar, respecto a la información restringida que puede haber en algunas instancias del sistema de justicia, específicamente preguntaban por el caso del Ministerio Público. Ahí creo que es un problema más práctico, ¿no? Porque en principio la ley de transparencia nos faculta acceder a toda la información que esté en posesión de una entidad pública, y si el Ministerio Público o cualquier entidad pública nos quiere decir esta información es reservada, nos los tiene que sustentar, nos lo tiene que demostrar. Es más, de hecho, de acuerdo a ley, tiene que tener un pronunciamiento que se conoce como acto administrativo, una resolución, por ejemplo, que diga por qué he declarado reservada esta información, ¿no? No es lo que se le antoje a pesar del mal comportamiento que pueden tener algunos funcionarios. No es como que, ya, yo te digo que es reservada y yo te tengo que creer. No, dime dónde está que declaraste que esta información era reservada y cuál era la motivación. Porque además, una persona tiene derecho a cuestionar esa declaración de reserva o incluso a pedir la desclasificación de la información que ha sido reservada, ¿no? Un gran principio del derecho está en que las acciones o decisiones que tomen las entidades públicas que restrinjan derechos o que afectan derechos, como el derecho a acceso a la información pública, tienen que estar motivadas. No queda libre arbitrio de las entidades, ¿no? Entonces, probablemente lo que esté ocurriendo en el caso por el que se pregunta es una mala aplicación, una mala práctica de la ley de transparencia y un ejercicio abusivo de la capacidad que puede tener un funcionario de poseer y excluir del conocimiento público ese tipo de información. Muy bien, muchísimas gracias y estamos terminando puntualmente a la hora prevista. Les agradecemos mucho su participación y particularmente a Andrés el haber compartido su experiencia y su conocimiento. Así que damos paso a Adriana. Un fuerte aplauso para Andrés. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés, Percy. Y bueno, damos por culminado nuestro evento. Quería decirles que va a haber certificación, la vamos a mandar por correo electrónico a los periodistas que hayan participado los 2 días. Y bueno, nos vemos el próximo año. Chao, gracias.